Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a esta segunda charla mía, tercera dentro del retiro. ¿Podremos cerrar esta puerta para que no haya tanto ruido? Rápidamente voy a hacer una síntesis, porque cuando di la primera charla estaba el 10% de lo que tenemos ahorita, entonces no van a poder conectar, no lo voy a poder decir todo por obvias razones, pero una pequeña síntesis. Estaba dando una introducción al aspecto del día de Pentecostés, de cómo estaban los discípulos reunidos. Yo les preguntaba de cómo estaban, y en este sentido me respondieron que con miedo. Llegamos a la conclusión que no era miedo, sino temor. ¿Cuál es la diferencia? El miedo siempre obstaculiza, el temor es prudencial, es aspecto prudente. Yo les hacía la pregunta de que cuáles eran sus miedos, y para poder responder esa pregunta pensaran en aquello que los devastaría, que no podrían soportar. Entonces me dijeron varios, la pérdida de un hijo, la pérdida de la salud, etcétera. Y yo les mencionaba de que aquello a lo que tienes miedo, aquello que te provocaría devastación, eso es tu Dios. Porque el católico, y es la frase que les había dicho que la apuntaran para los que están apuntando, el católico se afecta, pero no se devasta. Si yo me devasto porque mi mamá se muere, tengo que decirme la verdad: mi mamá es mi Dios, punto. Si yo me devasto porque voy a perder mi salud es mi Dios. Igual casas, etcétera, lo que sea. Entonces, llegamos a la conclusión, ya fue todo el desarrollo del tema, en que los discípulos no tenían miedo. En este punto, antes de la resurrección, sí. Pero después de la resurrección, estuvieron 50 días con el Señor. Él se aparecía con ellos. Entonces, ya no tenían miedo. Tenían temor, pero era un temor prudencial. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? Elevar el temor humano a espiritual. Y ahí viene el don del temor de Dios, que les explicaba que no es tener miedo a Dios, ¿no? No voy a explicar qué significa, porque eso fue la primera charla. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo, que el temor, que no era miedo, el temor que tenían los discípulos, lo convierte en el don del temor de Dios, el santo temor de Dios. Evidentemente, les digo, no puedo explicarlo, sería dar la primera charla. Entonces, acto seguido, los dones, les decía, fortalecen la fe. Y el objetivo propio de la fe es la salvación, el cielo. Tan ese es el objetivo de la fe, que cuando nos muramos, ¿se va a necesitar fe? No, pues ¿para qué se necesita la fe ya después de muerto? O sea, la fe tiene sentido en base a que aquí nos proyecta a nuestro destino final, que es el cielo. Y les mencionaba también que el cielo no es un lugar, el cielo es Dios, es un estado de vida. ¿Y qué con esto? Bueno, pues en esta segunda charla, ¿por qué salieron ya sin miedo, sin temor prudencial, sino con el santo temor de Dios los discípulos después de la venida del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la acción del Espíritu Santo activa las virtudes que se llaman teologales. Las tres más grandes virtudes son fe, esperanza y caridad. Sería muy largo tocar las tres. Voy a tocar solamente la parte de la esperanza para seguir con esta línea del miedo, del temor y todo esto, ¿va? Entonces, en el caso de la esperanza, me voy a basar mucho en una encíclica del Papa Benedicto XVI, buenísima, de las tres que escribió, para mí la preferida, que se llama Spe Salvi, que significa salvados por la esperanza.
Y es larga bueno, no tan larga, pero sí larga para poderle explicar la encíclica. Y voy a agarrar unos elementos que son bien significativos, ¿verdad? El Papa dice, las primeras comunidades cristianas, es interesante ver cómo son los sarcófagos, los féretros de las primeras comunidades. Esto sería muy interesante para que lo escucharan los protestantes, ¿verdad? Que tanto pleito nos dan con las imágenes. Los primeros cristianos van a las catacumbas y van a los sarcófagos, y los mismos cristianos pintaban imágenes. Pero en los sarcófagos, donde reposaban los primeros cristianos, la mayoría muertos a causa de la fe, eran dos imágenes bien hermosas. A Jesús como filósofo, hay imágenes de Jesús como filósofo y de Jesús buen pastor. Eran las dos imágenes preferidas de los primeros cristianos para colocarlas en los féretros. Y fíjate lo que dice el Papa. Vamos a agarrar primero la de filósofo. Dice el Papa Benedicto XVI. Primero, aclara, no se trata del filósofo como lo entendemos ahora. Dice el Papa, el filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Me quiero quedar ahí. Cuando yo les digo filósofo, quizá más de uno se lo imagina con un libro y así estudiando, etc. No. El filósofo para esas primeras comunidades era aquel que sabía enseñar el arte de vivir y de morir. Y si los primeros cristianos en sus sarcófagos pintaban a Jesús filósofo, estaban diciendo, ya no creemos en ningún maestro de aquí de la tierra. El que nos enseña a vivir y morir se llama Jesucristo. Pero eso fue un regalo del Espíritu Santo, porque todo esto viene después de la venida del Espíritu Santo. Sigue diciendo el Papa Benedicto, hacia finales del siglo III, o sea, prácticamente la primera comunidad cristiana, encontramos por vez primera en Roma, en el sarcófago de un niño. Es el primer sarcófago que se puede ver esa imagen, el de un niño. Y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio en una mano. Jesús es filósofo porque nos enseña a vivir y morir, pero a través de él, su Evangelio, su vida. Dice que tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón del caminante propio del filósofo. Con este bastón él vence a la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos deambulantes habían buscado en vano, porque había mucha gente, en los primeros cristianos había mucha gente que proponía cómo vivir y cómo morir. ¿Cuál era la perspectiva de aquí? El Papa Benedicto una vez les dijo a los jóvenes, no me recuerdo si fue en la jornada de Alemania o la de España, pero les llegó a decir, miren, la juventud tiene un propósito: comenzar a responder las preguntas existenciales de la vida. ¿Qué significa eso? Que tú estás joven no para vivir la vida y a full, sino para que, responde, empieza a penetrar cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí, cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento. Yo les pregunto, si les preguntamos a nuestros jóvenes estas preguntas, ¿las sabrían responder? Chance yo digo, ¿cuál es el sentido de tu vida? Dirán Justin Bieber o alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero no profundizan en eso. Más aún, si se las hago a ustedes como adultos, quizás los más trasteados, pues a la mala han aprendido por dónde. Pero si yo les digo, ¿cuál es el sentido de tu vida? Chance no me la responden. Pero si les digo, ¿qué has hecho en tu vida? Sí, o no en tu vida, en el día. Mira, me levanté a tal hora, etcétera, etcétera. O sea, vamos como en masa, ni siquiera sabemos para dónde vamos, cuál es el sentido de mi vida. Esto evidentemente siempre le beneficia al demonio, tenernos desenfocados. Nos basta no robar, no matar, no ser gente de mal. Pero ya decía San Vicente de Paúl,
Hacer el bien, ojo con lo que dice, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Cómo? ¿También se hace el mal haciendo el bien? Sí. Los católicos no estamos llamados a hacer el bien, nosotros estamos llamados a hacer el bien que Dios quiere. Por eso los católicos no estamos llamados a ser buenos. Tú puedes ser bueno sin fe, déjame te aviso. Yo conozco ateos muy buenos. Nosotros estamos llamados a ser santos. Sin el Espíritu Santo eso es imposible, ¿eh? ¿Qué es ser santos? Semejantes a Jesús. Por lo tanto, el católico no tiene que hacer cosas buenas en su vida, sino solamente las cosas buenas que Dios quiere que hagas. Y ahí tiene que haber capacidad de discernimiento, y por eso tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo, que ya los hemos recibido en la confirmación, pero están así guardaditos, ¿no? Y por eso no sabemos discernir. Les pongo un ejemplo. Levanten las manos las mamás aquí. Son mamás, listo. Yo les pregunto, ya pueden bajar. Les pregunto, ¿aman a sus hijos, sí o no? Sí. ¿Dios quiere que amen a sus hijos? Sí. ¿Más que a su esposo? Sí. ¿Ven cómo estamos por la calle de la amargura? No tenemos discernimiento. Yo saqué un tema sobre, en Houston di una charla para hombres y una para mujeres, y le pegué duro, ¿eh? Bueno, yo no me ando en ese sentido por las ramas, pero agarré un pedacito en donde le digo a los esposos que le tienen que dar el primer lugar a su esposa, no a su mamá. No, váyanse a mi perfil de Facebook y vean cómo me degollan, me cortan, no ha de tener mamá, y se me vienen, hablan por la herida, porque los hispanos no les damos el orden. Y es hombre y mujer. El hombre, por lo general, no entiende. ¿Dios quiere que ames a tu madre? Sí. Pero que la ames por encima de tu esposa, no. ¿Dios quiere que ames a tus hijos? Sí. Pero por encima de tu esposo, no. Déjame te aviso que cuando te petatees, cuando te mueras, lo primero que te va a preguntar Dios es por tu esposa, no por tus hijos, ni por tu madre, ni por tu tío. Digo, si estamos hablando de sacramento, del matrimonio. Entonces fíjate qué importante es entender que no basta hacer el bien, sino el bien que Dios quiere. Y el bien que Dios quiere requiere discernimiento, porque puede haber cosas buenas, pero tienen un orden. De hecho, la mayoría que me viene criticando en ese pedacito que subí de esa charla, me dice, asumen otras cosas. ¿Qué quieres? ¿Que despreciemos a la madre? Yo no he dicho que desprecien a la madre. De hecho, es un mandamiento, honrarás al padre y madre. Yo no estoy diciendo eso. Que te lo inventes tú es otra cosa. Lo que no quieres reconocer es la palabra que se llama prioridad. Yo lo que estoy diciendo, es más, hasta el video lo titulé en la parte prioridad. Yo no estoy diciendo que no ames a tu mamá. Yo estoy diciendo que tu esposa tiene la prioridad. La prioridad. Y así les podría poner grandes ejemplos. ¿Y por qué con buena voluntad terminamos metiendo la pata? Porque no hacemos uso concretamente de lo que hemos recibido, sobre todo por el Espíritu Santo. No hay discernimiento, no hay vida de oración, que es un poco lo que voy a tratar también en la tercera charla. Y por eso con buena voluntad la terminamos embarrando terriblemente. Siempre pongo este cuentito de que estaba un chango, un mono, y se hizo católico. Entonces pues ya quería hacer su primera acción de amor por Dios. Y estaba en el árbol pensando, a ver, ¿qué voy a hacer? Mi primera acción de amor por Dios. De pronto ve un pescadito ahí en el río, se le avienta, lo agarra, lo saca y dice, por fin hice mi primera acción de amor por Dios. Este animalito se estaba ahogando y lo salvé. O sea, tremenda la voluntad, buenísima la voluntad, pero el desconocimiento de saber que el pescado vive abajo del agua, lo terminó matando con mucha buena voluntad, pero lo terminó matando. No alcanza la buena voluntad. No alcanza. Por algo uno de los dones del Espíritu Santo es sabiduría. Pero no sabiduría humana, la que me diga cuál es el bien que Dios quiere que haga, no cualquier bien.
Porque te repito la de San Vicente de Paúl: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. A mí no me la vendes tan fácil diciendo que eres una persona buena. A mí dime que estás haciendo el bien que Dios quiere. A mí no me basta que me digas que estás haciendo mucho bien. A mí me basta que me digas que estés haciendo el bien que Dios quiere. Porque también pasa mucho esto en la iglesia. Ya ven el refrán aquel, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Pues mucho bien afuera, pero adentro de la casa. Entonces, fíjate que los primeros cristianos ponían a Jesús en los sarcófagos como filósofo, y el filósofo significa el que enseña a vivir, el que sabe cuál es el orden de la vida. ¿Para qué? Para que cuando llegue la muerte tenga sentido. Entonces sigue diciendo el Papa Benedicto: con este bastón, ya tiene el Evangelio y el bastón la imagen de Jesús filósofo, con este bastón él vence la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después perdurará en el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo, de las primeras comunidades. ¿Qué es lo que encontraban? Dice el Papa: Él nos dice quién es en realidad el hombre, el ser humano, y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino, y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas, y por eso también la vida que todos anhelamos. Él indica también el camino más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida. Lo mismo puede verse en la imagen del pastor, que ahorita la explico, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la esperanza que había suscitado en Pentecostés se transmitía en entender que Jesús es el verdadero filósofo, porque te enseña cuál es el sentido de la vida, el orden de la vida. El orden de la vida. Me podría ampliar mucho este sentido. Tengo algunos retiros, al final les voy a dar mi información, tengo un website, un retiro, por ejemplo, vocacional que tengo. Porque sobre todo nuestros jóvenes están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. No saben, empiezan a pensar más por su profesión, muy si acaso si se van a casar o no a casar, pero no saben su vocación esencial, su vocación existencial, etcétera. Para acabarla, la carrera, y ahí hasta cooperan a veces los papás. La carrera, mijo, y eligen una carrera que les vaya a dar buena economía. No necesariamente que los realiza en la voluntad de Dios, sino que les va a tener buen dinero. Por eso tenemos, no sé, enfermeras bien formadas, pero se metieron simplemente por los sueldazos de las enfermeras. Pues esa enfermera, cuando me esté poniendo una inyección, para ella voy a hacer un número más, el número 24 que está en la sala de espera de tata, punto. Le va a darle es una desgracia que una enfermera no tenga un mínimo de empatía con sus pacientes. Pero no le podemos pedir nada a alguien que se metió por el sueldo, no por vocación, por el sueldo. Si nos vamos a vocación personal, por ejemplo, la vida consagrada o voy a poner un caso de cada uno. La vida consagrada, siempre pongo el ejemplo. ¿Cuántas señoras, he estado en varias parroquias en varias partes de los Estados Unidos, señoras que dicen, acérquenme a mi hijo al grupo de jóvenes? Listo, se hace lo que se puede. Pero si ese joven verdaderamente se deja tocar por el Espíritu Santo y no solamente se acerca a Dios, sino se enamora con pasión de Dios, más aún le sale vocación religiosa y quiere irse a Siria, donde están cortándole la cabeza a los cristianos, adivina quién va a ser la primera que se va a poner en obstáculo. La mamá que lo trajo. ¿Será que esa mujer es de Dios? Pues en la finta, cuando lo trajo, cualquiera se hubiera admirado. Ay, mira qué madre tan devota, está acercando a su hijo a Dios. Pero discúlpeme, esa señora está usando a Dios. Ella no quería que se acercara a su hijo para que verdaderamente la única riqueza de su hijo sea Dios, sino para tener un hijo que no le responda, que le tenga limpia su cuarto, que le llame el Día de las Madres, etcétera. Eso es asqueroso, señora, porque usted está usando a nuestro Señor para beneficios personales. Y yo la entiendo si no tuviera fe, porque hasta los perritos protejan a sus crías de esa manera.
Pero si usted tiene fe, se tiene que dar cuenta que sus hijos no son suyos. A veces me he metido en problemas, digo, como si fuera algo nuevo el mío. Vocaciones, por ejemplo, de adolescentes, menores de 18. Claro, no estoy hablando de niños, pero adolescentes. Que quieren ir a un retiro, ya no se diga responderle al Señor, y en su casa no reciben apoyo. Yo le digo, dialoguen a la buena, pero hasta llega un punto en donde digo, si hasta un punto no reciben apoyo, tienen todo el derecho de salirse de su casa. Y yo sé que más de un papá, le dices eso a mi hijo, te meto a la cárcel. Méteme a la cárcel, compadre. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Y que tú seas el obstáculo para que le respondan a Dios. Unos son descarados y le meten el freno así en la vida consagrada, otros de manera más pulcra. Mi hijo, termina la universidad, ya después puedes entrar al Señor. ¿Está usted entendiendo la urgencia de las vocaciones que estamos teniendo ahora? O sea, el plan de la vida de su hijo la tiene usted y no Dios. Falta de Espíritu Santo, falta de entender que Jesús es el filósofo. Él es el quien dice cuál es el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Y por esta falta, con buena voluntad, no estoy diciendo que sea mala voluntad, con buena voluntad cometemos unas barrabasadas terribles, ¿verdad? Vamos a la imagen del buen pastor, que también la ponen los primeros cristianos en el sepulcro, y esto después de Pentecostés, también les digo, estamos hablando de los primeros siglos. Dice el Papa Benedicto: el verdadero pastor es aquel que conduce también el camino que pasa por el valle de la muerte. O sea, los cristianos dibujaban la imagen de Jesús buen pastor, no porque decir, ay, qué tierna, ¿verdad? Porque son las imágenes que nos encanta, porque ahí lo vemos al Señor con el borreguito, qué tierno. No. Los cristianos lo ponían porque entendían que el buen pastor es el que nos ayuda a caminar por el valle de la muerte, que de bonito no tiene nada, ¿verdad? Aquel incluso por el camino de la última soledad. Fíjate, lo está mencionando usted, ¿verdad? Soledad, California. Aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar. Cuando te estás muriendo, ni amigos ni enemigos te van a estar acompañando, compadre. Solamente el buen pastor, que es el que conduce, es aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con Él se encuentra siempre un paso abierto, dice el Papa Benedicto. Ahora bien, pasemos rapidito a, yo diría, el fruto más grande del Espíritu Santo, que ni siquiera son los dones en primera instancia. La primera acción poderosa del Espíritu Santo se lleva un plátano, el que me diga cuál es. Bueno, 2 plátanos, a ver si alguien se anima. ¿Cuál es el regalo principal del Espíritu Santo en la iglesia? El más grande. De hecho, sin ese no puede haber los demás. La fe, pero ¿la fe por dónde nace? A ver, levante la mano para ver quién dice. Y ¿la fe por dónde nace? La esperanza, no. ¿Dónde nace la esperanza? Digo, ¿dónde nace la fe? A ver, voy a llorar. Por eso estamos como estamos. La predicación, no, bueno, en una parte, en la parte de la conversión, sí, pero la fe es dada ¿en dónde? Si ustedes quieren darle la fe a sus hijos, ok, ya casi me iba a desmayar si no me lo decían. El bautismo es el fruto más grande que da el Espíritu Santo. La primera vez que tú recibiste al Espíritu Santo no es en el retiro de la renovación carismática.
es cuando te bautizaron. Ahora viene. No me respondan porque en esta yo sé que casi voy a llorar, ¿verdad? Pero les pregunto, levante, es más, aunque llore, vamos a testearlo, ¿verdad? Yo pregunto, levante la mano, ojo, no se vale mentir, bueno, delante de Dios ya ustedes se arreglan, ¿verdad? Pero levante la mano quien me puede decir cuándo fue el día de su bautismo. ¿Ven por qué estamos como estamos? ¿Ven por qué podemos pedir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, hombre, compadre, no sabes ni cuándo llegué a tu vida y me estás pidiendo que actúe en tu vida? Y esto no solamente lo digo yo, el Papa Francisco ha regañado de alguna manera varias veces en las reuniones que tiene los miércoles, porque les hace esa misma pregunta, ¿cuándo te bautizaste? Yo personalmente les digo que yo no celebro tanto mi cumpleaños como mi bautismo. Cuando te enteras lo que recibiste en el bautismo, es que no hay día más importante en tu vida. No hay día más importante. El que haya nacido, pues imagínate, el regalo de la vida es importantísimo. Pero después, cuando entiendes lo que es volver a nacer, porque eso es el bautismo, cuando entiendes lo que es, tú dices, en la vida un ser humano tiene un día más importante que el bautismo. Ni el día de tu matrimonio, porque adivina qué, si no estás bautizado, no te puedes casar en el sentido sacramental de la palabra, ¿va? Si estás bautizado, ¿puedes recibir la Eucaristía? No. Si no estás bautizado, ¿te puedes recibir la confesión? No. Si estás bautizado, ¿puedes recibir la unción de los enfermos? No. Sin el Espíritu Santo puedes orar como Dios quiere que ores. No, porque dice la Sagrada Escritura que es el Espíritu el que hace clamar dentro de nosotros y decir Padre. Es decir, que ni siquiera el Padre Nuestro lo podrías rezar bien sin el Espíritu Santo, que se te dio en el bautismo. Y no sabemos lo que es el bautismo. Primero, desafortunadamente en nuestra comunidad latina hay que reconocerlo, el bautismo ha pasado a ser un evento social. Estás más preocupado de los tacos de birria después del bautismo que del bautismo. De hecho, hay cosas, estamos festejando que ese niñito, si se te llega a morir recién bautizado, tenemos la 100% certeza de que está con Dios. Un niño no bautizado seguramente puede estar delante de Dios, pero no podemos tener la certeza completa. Un niño bautizado es que tienes un pedacito del cielo ahí. Y la fiesta con chelas, borrachera, y tú dices, ¿qué tiene que ver esta festividad con lo que acaban de celebrar en la iglesia? Nada, es todo lo contrario. Más aún, se está dando un fenómeno que a mí me duele mucho el corazón. Tengo una charla hablando de esto, solamente se los menciono de pasito. O sea, tú ves los bautizos y casi el niño ya trae bigote. Las ancianitas que tengamos aquí no me dejarán mentir. Cuando eran niñas, etcétera, y que pregunten ¿cuándo bautizaban? Si era necesario al segundo o tercer día. Tú ves las cartas de la Madre Santa Teresita, que es santa ya ahora, y se angustiaba, por decir una palabra, se angustiaba cuando el padrino no podía llegar, etcétera, porque no quería dejar más días sin recibir el bautismo. No, ahora, les digo, ya el niño casi... ¿Quién se va a bautizar? Ya con bigote, con botas y todo. Ese es el que se va a bautizar, ¿no? ¿Y por qué no se bautizaron antes? No, pues mira, no había para la birria, etcétera. O sea, no entendemos lo que es el bautismo. Disculpen que sea más confrontante. Llévenselo en su conciencia, llévenselo como tarea. No se atrevan a pedir el Espíritu Santo y a orar al Espíritu Santo sin antes no toman la responsabilidad de profundizar en su bautismo. No lo hagan. Más que pedirle sanación, ahora pídale que conozca lo que he recibido de ti, que es lo más importante. Lo más importante que ha recibido del Espíritu Santo no es un milagro de sanación, no lo es. Es una cosa de que viene. Pero lo más importante, el milagro de milagros, se llama lo que se dio en el bautismo. ¿Y quién le agradece al Espíritu Santo por eso?
¿Quién conoce lo que recibió en el bautismo? Pues bueno, te voy a dar una ayudadita. Bueno, no yo, el Papa Benedicto. El Papa Benedicto en la encíclica menciona, sin temor a dudas, yo les puedo decir que el Papa Benedicto XVI es uno de los papas más sabios en todos los 2000 años de la Iglesia. No estoy exagerando. A mí me da tanta pena porque tengo que decir que la inmensa mayoría de los católicos no valoramos a ese Papa. Porque era tímido, muy apenas movía la manita, y nosotros nos gusta el argüende. Entonces queríamos que fuera como Juan Pablo II, que se bajaba, y que como el Papa Francisco, etc. Y está muy bien que sean así, pero eso son formas de ser. Eso no es lo más importante en el Papa. Lo más importante en el Papa no es que sea muy expresivo, lo más importante del Papa es que afirme tu fe, que te ayude a solidificarte en tu fe. Y como el Papa Benedicto, créanmelo, pocos papas en los 2000 años de la Iglesia. Entonces, como es puro brain, puro cerebro, el Papa Benedicto escribe a veces con alta teología. Y es complicado. Yo voy a leer varias cositas. Sé que en algunas cositas se me van a perder, pero voy a tratar después de explicarlo con peras y manzanas para que lo podamos entender todo. ¿Ok? Primero, el Papa Benedicto, para explicar esto que recibimos en el bautismo, habla de la definición de fe que da la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que la fe es, y aquí el Papa quita la palabra en español y pone la del griego. Dice, la fe es hipóstasis de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. ¿Qué es hipóstasis? Hipóstasis es sustancia. Yo sé que más de uno ya está diciendo, pues ya no entendí. Ok, vamos a entenderlo poco a poco. ¿Qué es sustancia? Las cosas tienen sustancia y accidente. Pongamos una hoja de un árbol verde. Yo les puedo decir, la sustancia es la hoja, el verde es el accidente. ¿Alguien me puede ir a traer verde? Si yo le digo, tráiganme verde, ¿me lo pueden traer? No. Me puedes traer pintura verde, aerosol verde, pero el verde solo no existe. Necesita una sustancia para existir. ¿Qué es lo que pasa en la Santa Misa? Cuando se consagra, pasa el milagro de la transubstanciación, el cambio de sustancia. Ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. ¿Pero te sigues sabiendo a pan? Sí, porque el sabor es accidente, no es sustancia. ¿Se ve como pan? Sí, porque el cómo luce es un accidente, no es la sustancia. ¿Huele a pan? Sí, porque el olor es un accidente, no es la sustancia. La sustancia ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo, el sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Entonces el color, el sabor, todo eso son accidentes, ¿verdad? La sustancia es lo más profundo del ser. Entonces dice, la fe es sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Sigue diciendo el Papa, el concepto de sustancia queda modificado en el sentido de que por la fe, de manera incipiente, podríamos decir, en germen, por tanto, según la sustancia, ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan. El todo, la vida verdadera. Voy a parar aquí. Esto es tremendo, esto es para verdaderamente llorar de admiración de lo que pasó en el bautismo. Cuando te bautizaron, hubo un toque de sustancia. El agua solamente anunciaba lo que estaba pasando, un toque de sustancia. Y te dio en germen, en semilla, la vida eterna. De hecho, antes, no sé cómo lo hagan aquí, antes cuando se iban a bautizar, el padre les decía, ¿qué quieren para su hijo? El bautismo. Y luego dice, y les decía, ¿y qué da el bautismo? Y se respondía, la vida eterna. Lo que estamos viendo es muy fuerte. Nosotros vamos hacia el cielo, que también se le llama la vida eterna. Quizá para uno va a ser noticia. Tú deseas el cielo porque el cielo ya entró en ti
en semilla. De hecho, el Papa, por eso dice una diferencia con los protestantes. Los protestantes sí están esperando el cielo como una cosa que no conocen, ni un día la van a conocer. Los católicos no deseamos el cielo porque decimos, el cielo un día va a estar allá. No, nosotros deseamos el cielo porque el cielo ya entró en nosotros en semilla. Nosotros a través del bautismo ya recibimos vida eterna. Y yo te pregunto, ¿puede haber algo mejor que la vida eterna? No. ¿Vas entendiendo por qué el bautismo es la máxima acción del Espíritu Santo? Ya puso el cielo adentro de ti. Todo lo que tú hagas para poder trabajar en la voluntad de Dios y un día estar en la vida eterna plena, depende de que respondas a tu bautismo, porque tu bautismo es un pedacito del cielo que ha tocado tu sustancia, lo más profundo dentro de ti. Dice el Papa, y precisamente porque la realidad misma ya está presente, es decir, el cielo, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza. Esta realidad que hace de venir no es visible aún en el mundo externo, no aparece, pero debido a que como realidad inicial y dinámica la llevamos dentro de nosotros, nace ya ahora una cierta percepción de la misma. Cuando tú tienes regalos, ya dones que Dios te puede dar, esos solamente se pueden realizar porque ya tienes vida eterna adentro. ¿Ya entiendes por qué no puedes comulgar si no estás bautizado? Porque la grandeza del cuerpo y la sangre del Señor solamente tú la vas a procesar en tu interior, tu espíritu la procesa, aunque desafortunadamente más de uno puede estar comulgando como si estar comiendo una galleta, que es tristísimo eso, de hecho es sacrílego, es pecado. Pero cuando entiendes que el Señor llega al cielo que Él ha colocado dentro de tu espíritu, es otra cosa, es otro nivel. Cuando entiendes que te casaste y te fuiste una sola carne con tu esposo y estás viendo que tienes vida eterna aquí, por eso les acabo de decir, el día que te mueras no tengas duda del primero que te va a preguntar por la salvación, del que te va a preguntar es la salvación de tu esposo o de tu esposa. El católico, por eso, a través de la gracia del bautismo que recibe por parte del Espíritu Santo, ve la prioridad de las cosas. A mí me gusta hacer un ejercicio, vamos haciéndolo rápido. Yo te pregunto, vamos primero, piensa en las personas que amas. Se tienen que venir rápido. Piensa que hoy se mueren. No, ¿cómo así? Se pueden morir, chance yo ni termino la de esta, me pega un ataque al corazón y ahí que quedo. ¿Tus seres amados se pueden morir hoy, sí o no? Sí. Entonces no estoy diciendo un ejemplo descabellado. Piensa en las personas que amas, piensan que hoy se muere. Ahora, ¿te podrías quedar tranquilo de que hiciste lo necesario para que esa persona hoy estuviera en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero le di el abrazo, el beso, el apapacho, la casa, el carro, todo eso no se lo va a llevar, compadre. El único acto de amor es que tú te conviertas en un puente entre la persona amada y Dios. Eso es amar. Lo otro puede ser amor, pero un amor limitado. Por eso, por ejemplo, no aguantan los matrimonios. Porque si tú lo amas porque él era paciente, porque ella era paciente, era dulce, etcétera, cuando le llega la menopausia y le sale el monstruo que trae adentro, pues imagínate, tú dices, yo no me voy a quedar con esta, ¿no? Y no aguantan porque amaban lo que recibían de la persona. El verdadero amor es convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. A mí me gusta decirle cuando doy charlas para los jóvenes, les digo, ¿a poco no cuando ustedes están todos enamorados se ponen cursis y les empieza, el novio le dice, amor, te quisiera dar todo? Y yo le digo, ¿y todo eres tú? ¿Y todo es el carro? ¿Y todo es la flor? ¿Quién es el único que puede decir yo soy todo? Dios.
Si tú no la estás llevando a Dios, compadre, no la estás amando. Déjenme, me acelero porque ya se me fue el tiempo. Dice el Papa Benedicto, la fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir. Nuestra fe no es un día ir caminando hacia el cielo y que está todavía totalmente ausente. La fe nos da algo, nos da ya ahora algo de la realidad esperada, es decir, algo del cielo ya nos lo da. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta atrae el futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro, todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. En palabras más sencillas, lo que está diciendo aquí el Papa Benedicto XVI es: la fe te hace anhelar el cielo, y como lo anhelas, como ya tienes un pedacito del cielo dentro por el bautismo, entonces ves que tienes que ser obediente a la voluntad de Dios, ve los mandamientos, ve los sacramentos, etc. Pero a la vez, al estar viviendo tu fe, traes el cielo para acá. Por eso a mí me da tanta tristeza a veces cómo celebramos las misas. Cuando a veces, yo sé, con buena voluntad se te acerca una doña y te dice: ay, hoy la misa estuvo bien bonita. Y yo le digo: ¿y cuándo no está bonita, doña? ¿Por qué hacemos esos comentarios? Porque sí tocó el coro que le gusta, porque el padre predicó como le gusta, etc. ¿Y la misa vale por el coro? ¿Y la misa vale por cómo se predica? La misa vale por la presencia de Jesús en la Eucaristía. Terrible cuando las personas dejan ir a misa por si el padre, por el cura, que por el canto, etc. ¿No se han dado cuenta que la misa es el cielo en la tierra? Estamos más pensando en nosotros que en el Señor. El centro de las misas se ha convertido mis gustos, no el gusto del Señor. No es demasiado cayó ese padre. No es demasiado. ¿Estás entendiendo quién es el centro? El centro no eres tú. Última cosa, con esto cierro. Dice el Papa Benedicto, bueno, la acción del Espíritu Santo dio el fruto más importante. De hecho, cuando salen y Pedro da esa predicación después de Pentecostés, y que se dan muchos dones como el de lenguas y todo ese tipo de cuestiones, pero acto seguido, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué dice la Biblia que pasó con esa gente? ¿Qué hizo esta gente? Se bautizaron, de ahí arrancamos, se bautizaron. Y una vez hecho esto, es que se tiene la fuerza necesaria, en este caso, para enfrentar inclusive persecución. Más aún, fíjense, no sé si ustedes saben que hay 3 tipos de bautismos. O sea, el único bautismo verdadero tiene como 3 formas. El bautismo de agua, que es el normal que tenemos. Pero los primeros cristianos en plena persecución se preparaban, hacían lo que llamaban un catecumenado, ¿no? Porque eran adultos. Ya cuando empezaron a haber familias cristianas, pues se podían bautizar a los niños. Pero los primeros que se bautizaban, la inmensa mayoría eran adultos. Entonces tenían que formarse, tenían que tener una preparación. ¿Qué pasaba si los agarraban en una persecución antes de bautizarse y morían por Cristo? La iglesia reconoció que sí recibió el bautismo, aunque no con agua, con sangre. Segundo tipo de bautismo, el bautismo de sangre. Tercer tipo de bautismo, personas que también se estaban formando para bautizarse, es decir, ya deseaban bautizarse y les pegaba una enfermedad y se morían, o sea, no se morían por ser perseguidos, sino por alguna otra causa. ¿Se quedaban bautizados? Sí, por el deseo, bautismo de deseo. Bautismo de agua, bautismo de sangre y bautismo de deseo. Hoy, lo de sangre y lo de deseo prácticamente ya no aplica para nosotros, ¿verdad?
Porque dime si o no, tenemos la estructura necesaria para siempre recibir el bautismo de agua y lo antes posible. No hay pretexto. Pero bueno, esto impulsaba, esa es la fuerza del Espíritu Santo, a poder afrontar las persecuciones. Y con eso termino. Dice el Papa Benedicto: esta explicación cobra mayor fuerza aún y se conecta con la vida concreta, si consideramos el versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, que desde el punto de vista lingüístico y de contenido está relacionado con esta definición de una fe impregnada de esperanza y que al mismo tiempo lo prepara. ¿Por qué tenían esperanza los primeros cristianos? Oye, te va a tragar el león, te van a poner como antorcha, te llenan de brea y te van a encender en la casa del emperador, te van a asar en una parrilla. Es más, los romanos que escribían todo se admiraban porque decían que metían a los cristianos con sus bebecitos en los brazos, los metían al circo romano, a los leones los dejaban comer como una semana, para que después mataban una vaca, regaban la sangre en el circo romano y abrían la puerta a los leones. Imagínate un león que no ha comido en una semana y le han regado sangre y lo que ven son papás, mamás con sus niñitos. Imagínate el espectáculo que era eso. Y los mismos romanos dan testimonio escribiendo que los cristianos entraban alabando. O sea, se los va a tragar el león y alabando. ¿Qué tenían los cristianos? El cielo en la tierra, adentro. Tenían la esperanza que les había dado el Espíritu Santo a través del bautismo. Está la experiencia, digo, es un aspecto de tradición que se dice de San Lorenzo, que lo pusieron en una parrilla a quemarlo y les dijo a los guardias: ya estoy de este lado, si quieres ya volteame. ¿De dónde sale esa fuerza? Pues fíjate, aquí dice el Papa, y con esto terminamos. Dice, aquí el autor habla de los creyentes que han padecido la experiencia de la persecución y les dice: compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que tenías bienes mejores y permanentes, no solamente en el cielo, sino ese cielo adentro. Y menciona un término griego, hiparconta, son las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material. Podían dejarla porque habían encontrado una base mejor para su existencia, una base que perdura y que nadie puede quitar. No se puede dejar de ver la relación que hay entre estas dos especies de sustancias. En términos más sencillos, los cristianos entendieron que para vivir hay una sustancia del alimento, de la casa, vestido y sustento. Pero como conocían la sustancia que había tocado su sustancia, lo más importante a través del bautismo, que me quitas el pan, no me matas. Que me quitas mi casa, no me matas. Que me torturas, no me matas, compadre. Por algo San Pablo después dice: ¿qué nos separará del amor del Señor? El hambre, la desnudez, la calamidad, la persecución. En todo eso vencemos. ¿Pero por qué vencemos? ¿Porque nosotros somos la mamá de Tarzán? ¿Podemos con todo? No. Sino porque el que lo puede todo a través del Espíritu Santo ha tocado mi sustancia, mi espíritu, y me da la fuerza necesaria para inclusive dar la cara delante de la persecución, de la pérdida de bienes e inclusive de la pérdida de mi propia vida corporal. Y con alegría. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. Esta es una obra del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo aquí.